Bienvenidos a otro Budaya Podcast. Esta ocasión es nuestro cuarto programa y es nuestro regreso al formato en persona, ¿no? Después de 2 programas que hemos tenido en digital. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial que es amigo nuestro, ha sido nuestro docente de universidad. Y bueno, vamos a dejar que se presente. Javi, ¿cómo estás? Gracias, querido Luchito, querido Pablo. Es un verdadero placer estar con ustedes. Un saludo especial a todos los oyentes de Budaya Podcast. Qué cool el nombre. Yo soy Basura Jordán. Basura Jordán. Sí, para servirte. Es docente universitario y digamos que es figura pública ya recientemente en las redes sociales. Mi nombre es Luis Romero, es Pablo Canetas. Vamos a estar hosteándolos como siempre. Ahora, primero, quiero que te presentes un poco. ¿Cuál ha sido tu trayectoria, Javi? ¿Cuál es tu experiencia en comunicación antes de entrar 100% digital? Preséntate quién eres. Ya. Bueno, yo soy comunicador social. Mi nombre es Javier Jordán. He estudiado en la Universidad Católica. Y en el transcurso del tiempo, el área de la comunicación me ha llevado un poco a la investigación. Entonces, tengo una especialidad en estudios culturales y en maestría universitaria. Entonces, básicamente toda mi actividad profesional ha estado entre el ejercicio de la comunicación y la docencia. Entonces, me gustaría decir a mí que soy docente y escritor, pero eso ya lo dirán ustedes, ¿no? En los últimos años también me he puesto a escribir huevadas, entonces he escrito algunos libros y bueno, básicamente eso, ¿no? O sea, como se da la situación en nuestro medio y particularmente para nosotros que hemos elegido esta hermosa carrera, entonces el bagaje que tenemos para alcanzar es muy diverso, ¿no? Es muy, muy amplio y pues eso nos permite abarcar distintos escenarios y distintos territorios y pues aquí estamos. Genial. Algo que me ha llamado la atención que has dicho es que también eres escritor, ¿no? Y eso también nos ha motivado un poco a invitarte al programa porque los 2 últimos libros que has publicado han sido 100% publicaciones de Facebook, ¿no? Una compilación prácticamente. Sí, correcto. Sí, lo que ha pasado es que había un fenómeno, ¿no? Que es un fenómeno que va más allá de lo comunicacional o que va más allá de lo cultural meramente, sino que es un fenómeno complejísimo que tiene que ver ya con nuestra vida cotidiana. Y es la llegada a nuestras vidas de las redes sociales y en particular en mi caso del Facebook, ¿no? Que es la red social que más manejo, digamos, porque se ha constituido, digamos, en la plataforma y en el escenario que el ciudadano estaba buscando desde hace años como para poder manifestarse, ¿no es cierto? Como para poder expresarse. Creo que esa es la gran ventaja del Facebook. Tal vez más adelante podemos hablar más en detalle, un poco desde una perspectiva un poco más teórica, pero creo que el ciudadano, desde que existe el concepto de sociedad, ha buscado formas de expresión, ha buscado formas de mostrar, en primer lugar, su visión de la realidad, en segundo lugar, sus quejas y en tercer lugar, su disidencia, es decir, su no aceptación de ciertas cosas. Y pues, pese a que los medios de comunicación de masas han tenido una evolución vertiginosa, el ciudadano común no tiene acceso a la prensa, ¿no es cierto? Cualquier ciudadano no escribe en la prensa, cualquier ciudadano no tiene acceso a la televisión, cualquier ciudadano no puede tener un programa de radio, pero el Facebook ha venido a romper todo eso. Y pues, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en mi caso, el Facebook me ha servido como un escaparate para liberar 2 inquietudes que tenía. Por un lado, hacer crítica, eso es lo que me propuse, ¿no? Hacer una crítica cultural, crítica social y a veces crítica política. Pero por el otro lado, ensayar lo que siempre me ha gustado, que es la literatura. Entonces, en la combinación, me han costado años, digamos, de proceso, he ido constituyendo un estilo que es reconocible y que tiene algunos adeptos y muchos haters. Y pues la verdad es que a veces algunos de esos artículos tienen realmente para mí un valor emocional, un valor sentimental y creo que tienen cierto valor literario. Entonces es por eso que me he animado a hacer compilaciones y publicarlas, cosa que también es para nuestro medio novedoso, ¿no? Porque de alguna manera mucha gente, la preocupación de mucha gente es decir, pucha, siempre me están escribiendo y me dicen, ¿te acuerdas de este artículo que has publicado? Entonces no lo encuentro, ¿dónde está? Pásamelo por favor. Y sacar la compilación del libro siempre es interesante y más que todo útil para los lectores que me quieren, ¿no? ¿Los tienes guardados tus textos aparte de Facebook? Bueno, es que lo que pasa es que yo escribía directo, ¿no? Al Facebook. Te he visto escribir en tu celular. Claro, directo, o sea, pero
La experiencia, pues te llama, Luchito, hermanos, me han cerrado 14 veces mis cuentas y perdí un montón de cosas. Entonces, ahora opto por utilizar notas del teléfono y ahí voy guardando. Entonces, me ha permitido compilar. Pero no siempre, o sea, a veces escribes directo y pierdes muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ya estoy asumiendo la cosa un poquito más profesional y viendo a futuro. Probaste abrir un blog, ¿no? He probado a funcionar el blog. Lo que pasa es que la gente es bien especial. O sea, no le gusta hacer clic. Sí. Entonces, puede leer en el Facebook tranquilo, pero no le gusta hacer clic y entrar a otro portal. Entonces, no era algo que, digamos, en mi caso no valía la pena porque ni aumentaba ni disminuía a los lectores. Era una cosa que estaba así nomás. Entonces, me parecía una pérdida de tiempo y de espacio. Pero sí, la ventaja era que me protegía de las almas envidiosas que me andan denunciando, ¿no? Y que me andan bloqueando. Hablando de denuncia, estabas hablando de los roles que tiene un ciudadano, ¿no? Que las redes han ayudado a facilitar, ¿no? Hablaste de lo que es la expresión y hablaste sobre lo que es la denuncia. ¿Hay otros roles que tiene y cómo se manifiesta? ¿Cuáles son estos roles específicamente, ¿no? Yo creo que hay que ver esto. Si me permites, Luchito, me voy a expandir un poco porque creo que es importante. Yo creo que hay que ver esto, que las redes sociales, pese a que muchos colegas me refiero a comunicadores, están caracterizando o están queriendo igualar las redes sociales a una plataforma periodística, digamos, informativa, ese es un error conceptual. La red social es una red social. Su nombre lo indica clarito. ¿Y de qué se trata una red social? Se trata de repetir lo que históricamente la humanidad ha buscado, ¿no? Un centro, básicamente, de convertirse en un escenario para múltiples cosas. Vamos a poner el ejemplo más concreto y más elevado de la antigüedad, que son los gimnasios griegos, que puede ser, no la primera, por supuesto, pero sí una de las más importantes redes sociales. La palabra gimnasio, del griego, gimnos, quiere decir desnudo. El gimnasio en Grecia constituía un culto al cuerpo, ¿no es cierto? Entonces la gente lo que iba era ejercitarse, por supuesto, y rendir el culto al cuerpo. Pero a partir de ese culto al cuerpo está todo un escenario en el cual los griegos, que eran muy gustosos y especiales, no solo iban a ejercitarse, sino iban a contemplar, a mirar. ¿Qué hacemos nosotros en el Facebook? Exponernos, ¿no es cierto? Las fotos, los selfies, las personas que van a los gimnasios, las chicas que son modelitos lindas. Entonces, todos lo que hacen es exhibirse, es mostrar el cuerpo. Pero a partir de esa actividad, también hay contacto social. Entonces, ¿para qué iban los griegos? Iban básicamente a charlar, iban a buscar relaciones e iban a hacer política, a conspirar. Entonces, el Facebook es exactamente lo mismo. O sea, es un escenario, es un espacio, pero esta vez virtual, en el cual no solamente hay un culto para mostrarse, de ahí la red social, ¿no? Yo me muestro, soy y existo a partir de que me estoy mostrando, ¿no? Soy así de lindo soy, así de bonito soy, mira lo que estoy comiendo. Entonces, en ese escenario, tú te visibilizas ante la sociedad. Y segundo, el Facebook también nos sirve para coquetear, el Facebook nos sirve para establecer relaciones, el Facebook nos sirve para organizarnos, el Facebook nos sirve para conspirar, nos sirve para putear, nos sirve para expresarnos. Entonces, nada que ver con un medio de comunicación, nada que ver con un medio informativo, es un espacio de ciudadanía plena. De ahí mismo que el Facebook te pertenece en todo el sentido de la palabra. Y también cumple una notable función que en el mundo romano también llegó a su máxima expresión, que era el graffiti. El graffiti, ¿para qué utilizaban los romanos? Básicamente lo utilizaban para cubrir cosas que un ciudadano común y corriente no podía pagarse a un pregonero. El pregonero era el que anunciaba las buenas nuevas o anunciaba cosas, por ejemplo, desde dictámenes del del imperio, hasta, por ejemplo, un empresario romano podía ir a pagarle al pregonero y el pregonero decía: en casa de Cayo Julio se vende el mejor pescado. Pero la mayoría de la población no tenía plata para pagarle al pregonero. Entonces, ¿qué hacía? Se apropiaba de la pared y grafiteaba, ¿no? Desde hay pan en tal lugar, hasta fulano de tal es un hijo de la gran puta, hasta decir Calígula es homosexual, digamos. Y
De ahí que el Facebook también ha constituido ese otro espacio, es un graffiti. No es casual, por ejemplo, que nosotros publiquemos en algo que decimos mi muro, ¿no es cierto? Es mi pared. Es básicamente eso que el Facebook, de alguna manera, como siempre digo, ha venido a poner de forma masiva aquello que ya existía en las sociedades desde que existe civilización, ¿no es cierto? Entonces, su carácter es mucho más que informativo. Te das cuenta, ¿no? Especialmente cuando no es una red periodística, porque ves las publicaciones de periódicos oficiales y lees los comentarios y siempre va a haber feedback negativo. O sea, cualquier noticia que sea, va a ser o crítica al periódico o va a ser satanizar a otra persona por sus creencias políticas o lo que sea, pero siempre va a ser pelear, ¿no? Y te das cuenta que eso es, digamos, un contraste que no había antes, ¿no? Porque los medios informativos, los medios de comunicación, eran solo, ¿cómo se llama? Emisor y receptor, ¿no? Claro. Y además que otra cosa, es decir, los medios de comunicación, a los que me refiero, los tradicionales, la prensa particularmente, es decir, el periodismo escrito, ahora se ha invertido, ¿no? Y el periodismo televisivo también, se ha invertido tanto la situación que la agenda informativa la marcan las redes sociales. Entonces, los medios informan lo que aparece en el Facebook, lo que aparece en el Twitter, lo que aparece en el Instagram. Entonces, eso nos tiene que demostrar a nosotros, tanto a los comunicadores como al ciudadano mismo, de que estamos ante un fenómeno espectacular, probablemente uno de los fenómenos más importantes y más interesantes de la historia de la humanidad. Yo creo que después de la invención de la imprenta y claro, de la invención del cine, las redes sociales constituyen uno de los impactos más importantes que tiene el mundo, ¿no? Javi, ¿y tú crees que las redes sociales van a terminar de digerirse a los medios tradicionales o siempre van a tener que mantenerse de alguna forma en sus medios donde ya estaban antes? Si algo nos ha enseñado la tecnología es que está completamente y constantemente innovándose, ¿no? O sea, nosotros en mi generación, cuando salió el correo electrónico, dijimos, puta, esto es lo máximo. O sea, ¿qué cosa más puede haber después de esto? Y nace el chat. Y cuando viene el chat decimos, pero esto ya es la cosa más grande. Y después aparece la tecnología smart y las redes sociales. Entonces, no hay que ser gurús para pensar que evidentemente de aquí a un tiempo estas mismas redes se van a renovar. Es muy probable, y estoy casi seguro, convencido, que las actuales redes, por ejemplo el Facebook, el Instagram, se van a quedar obsoletas, van a dejar de existir. Entonces se van a renovar como lo que está ejercitando nuestro amigo Zuckerberg ahora con su Meta, ¿no? Él dice, está apuntando a una realidad virtual, ¿no es cierto? Que va a servir para la educación, que va a servir para las relaciones sociales y que va a servir para la información también. Entonces, no creo que esto tenga una larga duración, ¿no? Se van a reinventar y van a surgir otras formas, siempre complementarias, pero siempre, querido Pablito, en función a lo que te decía antes, ¿no? En realidad, el hombre no inventa nada, simplemente lo que hace es modernizar su tecnología, pero van a seguir existiendo, así como existe desde la primera sociedad, esta necesidad de crear redes sociales. Algo interesante que has mencionado, y tú ya lo has vivido en primera persona, son las baneadas, ¿no? O sea que realmente Facebook ha sido un aliado para ti, pero también te ha perjudicado en muchos aspectos, ¿no? Sí. Y creo que en muchos espacios, creo que casi en todos, siempre va a haber estas restricciones, ¿no? Sí. Ahora bien, como nosotros, un ciudadano puede difundir, puede expresar sus molestias, sus derechos, qué sé yo, Facebook puede llegar a restringir ciertas actitudes, ciertas... Como que ciertos, prácticamente todo ya. Claro, prácticamente todo, ¿no? Entonces, ahora en este caso te pregunto, ¿tú crees que las restricciones en Facebook a lo largo de los años han empeorado? Ahora están mucho más conservadores, se puede decir. Lo que pasa es que estamos viviendo en un momento y en una coyuntura sociocultural muy particular y para mí tremendamente cartucha, ¿no? Que es lo que denominamos lo políticamente correcto. Este mundo se ha obsesionado con esa idea de tratar de no ofender.
y entonces todo nos ofende, y a título de ser políticamente correctos e inclusivos, que esa es la palabrita de moda que me calienta, entonces hemos dejado de lado un elemento clave en todo lo que ha sido el desarrollo de la sociedad, que es el sentido del humor, hermano. O sea, a mí me han cuestionado, me han bloqueado, me han acabado las cuentas y me sacan la mierda porque básicamente tengo un sentido del humor que no es grato para una gran cantidad de personas porque lo notan ofensivo, ¿no es cierto? Eso por un lado, y por el otro lado las malas palabras. Ahora, de que el Facebook tiene que tener restricciones, hay algunas que son muy loables, como por ejemplo su política de no dar mensajes de odio, ¿no es cierto? O su política de no ser racistas, o su política antiviolencia, que está muy bien. A mí me parece fundamental eso en este momento de la historia, donde hay tremenda confrontación entre todos, pero el problema es pues que son robots. Entonces, al momento de censurar y al momento de actuar ellos para bloquear algo, entonces no leen en el contexto. No detectan la ironía, digamos. Claro. Tú dices, me muero de risa, no sabes que no te estás muriendo literalmente de risa. Leer la palabra y ya estás. No leen la ironía y no entienden el concepto de la exageración tampoco, ¿no es cierto? Entonces lo toman de manera literal. Y literalmente deben ser una manga de nerds, robots que están leyendo y ven una palabra, censurar. Entonces, como opas, están haciendo eso. Y ese es el problema. O sea, el Facebook tiene, y espero que lo que le está pasando a Zuckerberg hoy día le sirva para darse cuenta de que sus políticas tienen que aplicarse siempre y cuando haya una correcta lectura de lo que está haciendo y no un bloqueo automático por el uso de determinadas palabras, ¿no? La última vez que me han bloqueado a mí, me han bloqueado porque he usado la palabra talibán. O sea, es una pelotudez, ¿me entiendes? Pero así se da. Y creo que eso es una labor también de los usuarios, que deberíamos estar constantemente demandando estas cosas y haciéndoselo saber, porque si hay algo que me he dado cuenta es que el Facebook está obsesionado con su imagen, ¿no? Y que están revisando constantemente en todas partes qué dicen sobre ellos. Y a veces funciona eso y la situación cambia para bien, ¿no? Sí, algo también muy importante es que cada publicación, no importa de quién, digamos, por más de que haya gente que le gusta, hay gente que no le gusta, ¿no? Y Facebook tiene esta opción que es denunciar o no me interesa o alguna cosa, y que tengas, por ejemplo, 5 personas que no le gustan, ya es una llamada de atención para que vean estos robots, ¿no? Sí. Y para que te jodan, ¿no? Eso es muy interesante porque yo me acuerdo cuando tú diste como ese taller, ¿no? De cómo digamos, crecer en las redes, cómo impactar en las redes. Tú usabas las palabras no ofender o provocar, si no me equivoco, ¿no? Es tu método que usas. Sí. No es ofensa como tal, se llama provocación, ¿no? Y eso es parte, por ejemplo, de una larguísima tradición boliviana. Es decir, si tú te fijas, los grandes intelectuales y los grandes escritores bolivianos, empezando por Franz Tamayo, terminando en Carlos Medinaceli, digamos, los grandes intelectuales hasta los años 80, después ha habido una desmejora, pero han sido lo que en realidad se llama, su nombre oficial podría ser polemistas. ¿Por qué? Porque lo que trabajan ellos es la polémica, es la provocación a una reacción frente a una situación que ellos consideran que está mal, ¿no? Adela Zamudio provocaba y generaba polémica a partir de la educación tradicional religiosa. Entonces tiene toda una polémica bellísima con el arzobispo de esa época, Monseñor Pierini, y es una polémica pero extraordinaria. Medinaceli ha tenido polémicas que lo han llevado incluso a ser amenazado de muerte. Se ha tenido que refugiar en la Embajada de México 2 veces por hablar mal de Miss Tarija, ¿no es cierto? Imagínate por eso. O de Díaz de Medina con Franz Tamayo, por ejemplo, en que Díaz de Medina le acusa a Franz Tamayo de ser un defensor de lo indígena, pero sin embargo, al mismo tiempo, lo acusa de cierta hipocresía. Y Franz Tamayo, ni corto ni perezoso, le dijo: este Díaz de Medina es triplemente imbécil. Y dice: ¿por qué 3 veces es imbécil? Entonces nunca en Bolivia ha habido un problema por eso, todo lo contrario, ha sido parte más bien del desarrollo intelectual de lo que es el pensamiento boliviano, y hemos llegado a este punto en que lo políticamente correcto, ¿no?, nos ha hecho a tener una visión. Para mí lo políticamente correcto no deja de ser una postura hipócrita, ¿no es cierto?, sobre todo por el uso de las malas palabras y por el uso además
de ser muy críticos, es decir, tú ya no puedes ser crítico, por ejemplo, de Cochabamba y no puedes criticar al ciudadano cochabambino, porque en ese momento el ciudadano cochabambino se siente ofendido. En vez de asumir la crítica o la polémica, en vez de decir esto es una autorreflexión, entonces se siente ofendido y sientes que lo estás insultando y te acusa de mensajes de odio. Entonces ese es el problema, ¿no? Y hay una diferencia, digamos, entre lo que es provocar y entre lo que es atacar, y prácticamente está en cómo se da el mensaje, ¿no? Sobre eso, ¿cómo es que tú crees que las redes son mal utilizadas? Cuando una red, un ciudadano, por ejemplo, está usando mal las redes. Ok, esto es bien bonito de analizar porque hay dos vertientes, ¿no? Por un lado hay un teórico, un periodista en realidad, más que teórico, norteamericano, que se llama Howard Reinhold, que él muy temprano, cuando recién fueron apareciendo las redes, detectó una cosa y dijo: estas redes sociales lo que están generando son multitudes inteligentes. ¿Por qué multitud inteligente? Porque alguna vez creo que hemos hablado de esto en clases. Tú en este momento puedes sacar una fotografía con tu teléfono, la subes al Facebook y pones un comentario. Al tiro vas a recibir otro comentario y tú vas a responder. Entonces, ¿qué está pasando? Las redes sociales, las nuevas tecnologías están permitiendo que por primera vez en la historia de la humanidad exista un medio de comunicación en el cual eres emisor y receptor a la vez. ¿Y eso qué genera? Genera que tú utilices las redes sociales, por ejemplo, para todo lo que ha pasado en el 2019. En Cochabamba, ante la ausencia, digamos, de representantes oficiales de partidos políticos o de las instituciones, ni siquiera del rectorado, el ciudadano que ha salido a las calles a bloquear, ¿cómo se ha organizado? Con redes, ¿no? Claro. Vía redes. Y de esa manera se ha manifestado todo lo que es la famosa primavera árabe, el momento a partir del cual los pueblos árabes se levantan contra sus dictadores y van cayendo las dictaduras como fichas de dominó. Todo eso ha sido producto de las redes. Entonces se pierde la centralidad, no necesitas un líder político y eso hace que el ciudadano actúe y se autoorganice, entonces te conviertes en multitud inteligente. Pero por el otro lado hay un riesgo y hay un peligro, y eso lo señala muy bonito Umberto Eco cuando dice: mal usadas las redes sociales pueden generar un ejército de idiotas. ¿Por qué? En principio porque hay de verdad gente que utiliza las redes, uno, en términos absolutamente banales, ¿no? Yo les decía a los chicos en ese taller, decíamos, no sé si te acuerdas, Lucho, precisamente eso, ¿no? ¿Para qué tienes este poder, este instrumento tan poderoso, si lo único que vas a hacer es poner like o decir, miren lo que estoy comiendo? Es una subutilización de la red que deja por los suelos su capacidad organizativa, su capacidad, si quieres tú, polemizadora. Segundo, la mala utilización que se da de las redes a partir de que evidentemente, y el Facebook tiene razón, hay mucha violencia y mucho racismo en nuestra sociedad y en todas partes del mundo. Como nunca antes han crecido las posturas ultraconservadoras, ya sea de izquierda o de derecha, y han crecido las posturas ultraviolentas y sobre todo una postura de la intolerancia, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una subutilización. Y por último, que esta reflexión a mí me gusta mucho, que la hace Umberto Eco, dice: las redes sociales y la tecnología smart nos ha vuelto dependientes de esto. Entonces, ¿qué ocurre? Estás todo el día con esto. Subite al Trufi y vas a ver gente con esto. Estás en un avión y está la gente con esto. Por donde vayas, está la gente conectada a su teléfono. Muy bien, está conectada, está hiperconectada. Pero esa hiperconexión, ¿qué te hace? Te hace olvidarte que afuera hay un árbol. Y ese árbol tiene importancia, o el resto de las personas está viviendo una realidad que tú no la estás viendo en tu teléfono. Entonces te aíslas de la realidad, ¿no? Y te desconectas de un mundo para hiperconectarte en una tecnología que no deja de ser virtual y por lo tanto falsa. Entonces ahí estás generando un ejército de idiotas, ¿no? Esos son los pros y contras que tienen estas redes. Un poco con lo que dice Eco justamente, ¿no? Es que al tener una opinión, digamos, pública en Facebook, también se crean una opinión tipo mente colmena, ¿no? Una opinión de masas. Claro. Y al no ser parte, digamos, no voy a decir necesariamente ejército de idiotas, porque no siempre el público masivo la mente colmena puede ir, digamos, hasta por un punto positivo, por ejemplo, ¿no? No sé, se está quemando el Tunari y todo el mundo quiere acabar, por ejemplo, ¿no?
tiene sus pros y contras, pero también si no eres parte de esa mente colmena, digamos, también si llegas a ser rechazado de alguna manera, ¿no? Claro. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta y que hay que aprender, con la hiperdifusión, digamos, de las hiperlibertades que tiene el ciudadano, nosotros hemos asimilado básicamente este conceptito de libertad de expresión, pero lo hemos asimilado mal, porque a título de libertad de expresión, todos creen que su opinión merece ser atendida, y eso es falso. Hay opiniones que son mejores que otras, hay opiniones que están mejores fundamentadas que otras, hay opiniones que son realmente brillantes y hay opiniones que son obtusas o que son estúpidas. Entonces, a título de libertad de expresión, nosotros no podemos justificar que cualquier tipo hable cualquier estupidez, y menos aún que se dé esa persona un aire de querer ser un generador de conciencia, o como se dice últimamente, un puto influencer, ¿no es cierto? Que es lo que ocurre. Entonces, claro, entonces eso es las grandes desventajas, ¿no? que ocurren en el uso de estas bonitas herramientas. Sí, pero eso al final, el que juzga eso siempre depende de quién, ¿no? Porque tú dices eso y otras personas podrían decir lo mismo de ti, por ejemplo. Claro, no, por supuesto, pero sí, el público, vamos a poner esto de manera mucho más esquemática. En primer lugar, en comparación con la sociedad del siglo XIX, el público hoy es más culto, ¿no? Claro, culto en términos ilustrados. En segundo lugar, a diferencia de la sociedad del siglo XX, no más, ni siquiera del XIX, del siglo XX, es un público en teoría más informado, pero al mismo tiempo es un público más ocioso, porque tienes a un clic toda la información del mundo y tú como OPA te conformas con lo primero que te aparece en la Wikipedia, ¿no es cierto? Entonces buscas algo y cuando tienes infinitas posibilidades de acercarte, es el sueño de la humanidad, ¿sabes? En el Renacimiento nace la idea de la continuidad y tener un artefacto que concentre todo el conocimiento del mundo. O como Borges plantea en su cuento de los años 50, el Aleph, dice, sobre una esfera está concentrada toda la humanidad y todo el conocimiento. Eso se ha logrado con el Internet, eso se ha logrado con la tecnología inteligente, pero nosotros no tenemos, digamos, la formación suficiente como para utilizar estas herramientas que realmente nos engrandezcan. Y de esa manera, entonces, a lo que decías, Lucho, es que evidentemente todos pueden tener una opinión distinta sobre mí, o sobre vos, pero la gente con las herramientas que tiene ya ha aprendido, y lo ha aprendido muy bien, a distinguir una buena opinión de una opinión cualquiera. Tampoco podemos subestimar a los lectores, tampoco podemos subestimar a los usuarios, ¿no? Hay mucho más adelanto, digamos, hay mucho más conocimiento y hay mucha más información. Es decir, lo que saben mis hijos, lo que saben ustedes, por ejemplo, con respecto a música, con respecto a literatura, con respecto a expresiones artísticas, ojalá yo hubiera tenido ese acceso a esa información, porque lo que saben ustedes es pues infinitamente el triple de lo que mi generación podía saber en esa época, ¿no? A la edad de ustedes. Entonces, es así como se está configurando esta idea de la sociedad del conocimiento. Sí, justamente Eco criticaba estos en sus últimos años, ¿no? Tiene una rivalidad con Wikipedia, ¿no? Porque decía que había las enciclopedias y Wikipedia era simplemente una sintetización muy por encima de lo que son las enciclopedias. Y también me puse a pensar cómo tenemos la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad que nunca ninguna otra generación ha tenido en cuanto a información. Simplemente con un clic podemos saber cualquier cosa que haya sucedido en la historia, ¿no? Claro. Pero también hay el peligro de tener información falsa, y aquí está 100% en el Facebook. La gente que no sabe usar muy bien, porque, por ejemplo, pasa justamente con las personas de la tercera edad, por generalizar, porque no necesariamente, pero pasa con mis abuelitos, mis tíos, por ejemplo, que me dicen, he leído que esto te hace mal, que esto da todo da cáncer supuestamente, ¿no? Y fuente Facebook, ¿no? Y no solo esto digo generalizar, porque pasa hasta en la gente de mi edad, ¿no? Que ha pasado tal cosa, o has visto el tráiler de no sé qué huevada, entonces qué película, y pasa y es fuente Facebook y termina siendo falso, ¿no? Eso es lo que les decía hace rato, o sea, es la mala costumbre. En realidad es básicamente que estas redes sociales, estos instrumentos tecnológicos, el propio Internet, deberíamos enseñar a usar a los chiquitos desde colegio.
Y no se trata de censurar o decirles no entres a esta página porque es porno, digamos, ¿no? Sino de enseñarles a utilizar que aquí tenemos nosotros el acceso a la Biblioteca Universal. Esta es la Biblioteca Universal. Pero, cojudo, el asunto está en que busques, porque no te va a aparecer como por arte de magia. Yo he tenido casos de estudiantes, les juro así por mi madre, que no saben usar un diccionario. Y lo que dice ECO es eso, o sea, que pese a la cantidad de información que hay aquí, el libro es insustituible, porque es el complemento directo. Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo? Busco una información rápida en el Google, pero después hay que complementar esa información o con más información en el Google o con libros, ¿no es cierto? O sea, ahí está, el libro nunca va a morir precisamente por eso, porque es insustituible, porque la capacidad que tiene el libro es de hacer que te sientes, de que leas y de que averigües, y ahí es cuando tu conocimiento, ahí es cuando tu opinión vale la pena, ¿no es cierto? Ahí te puedes considerar una persona, aunque la palabra a mucha gente le cause urticaria, pero es ilustrado, de eso se trata, ¿no? Incluso he visto casos de que instituciones públicas, instituciones que son confiables, entre comillas, han caído en la desinformación, ponte. Sí. Existen medios de comunicación que en la época que tú has mencionado, octubre, compartían lo primero que veían, ¿no? Entonces creo que cuando tú entras a esta fiebre de tal vez paranoia o esta fiebre de querer compartir las cosas, claro, también... Sin verificar, ¿no? Claro, sin verificar. Esa es otra cosa que hay que enseñar a la gente, a verificar. Por suerte, este fenómeno les ha preocupado muchísimo a los gringos y a los ingleses, y ya hay toda una teorización que está de alguna manera tratando de paliar este problema que tiene el simpático nombre en inglés de fake news, ¿no? Las noticias falsas, que es un fenómeno que siempre ha existido, por otro lado, siempre, pero la difusión que tiene esto es pues puta insuperable ahora y es más masiva, y lo que hay que hacer no es culpa, estas cosas, no, para que la gente entienda, no es culpa de las redes, es culpa del usuario, es culpa del ciudadano, ¿no es cierto? Porque las redes de por sí es no la octava, sino la quinta maravilla del mundo. Es realmente uno de los instrumentos más notables y, como digo, una de las revoluciones más extraordinarias que ha tenido la humanidad. Y mira, justamente también es medio, no sé si peligroso, porque al querer como que controlar esto de las fake news de alguna manera, también pones en peligro ciertas páginas. Yo leo, por ejemplo, un montón de páginas que son obviamente a propósito de fake news, porque son parodias, ¿no? Hacen noticias falsas porque saben que son noticias falsas. Claro. Pero obviamente su público justamente es gente que sabe que son noticias falsas, ¿no? Pero ahí está la gente que no comprende y lo comparte. Exacto. Y ahí pones en peligro un poco lo que es la parodia, y ahí vas lo que vos dices, ¿no? De que no es culpa tanto del medio, sino de la gente que no está familiarizada con ese. Es que lo que pasa es que la humanidad, y digo la humanidad porque es un fenómeno que pasa en todas partes del mundo, tiene que recuperar de nuevo la función del chiste. Freud, a principios del siglo XX, escribió sobre el chiste y explicó muy bien que el fenómeno del chiste, el humor, no solamente es una forma de entretenimiento y no solamente es una forma de pasar el rato, sino fundamentalmente es una forma de descarga. Entonces, a través del chiste, el humor, el apodo, cualquier forma de expresión del humor, te hace en realidad menos violento. Y estamos viviendo en un mundo en que las feministas se enojan por un chiste, ¿no es cierto? Y dicen, ay, ¿cómo decir? Hay humor y hay humor, hay chiste y hay chiste, pero este no, pues no, está subido de tono. A la mierda, o sea... Claro, te dicen, no hay límites. Claro, no hay límites. El chiste es más bien la forma que tienes de hacer una crítica social y la forma que tienes de canalizar tu furia y tu enojo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que yo te haga un chiste o que te tire un sopapo? ¿No es cierto? Claro. El chiste lo que genera es eso. Y creo que también la función de lo que el meme ha empezado a hacer hace tiempo, sí, ha logrado cumplir, ¿no? O sea, siempre el meme va a estar presente aunque te emputes o no. Sí, entonces, creo que es una herramienta muy buena que ha sobrevivido. Yo creo que es una maravilla. Y eso tiene que ver también, o sea, si tú te pones a hurgar en la historia y ver cuál es el origen del meme, pues volverte a ir a los grafitis romanos. Digo los romanos porque grafitis ha habido siempre, pero en Roma el graffiti ha llegado pues, a un nivel de evolución extraordinario. Los romanos eran unos hijos de puta para hacer grafitis, ¿no? O sea, porque eran memes, eran dibujos, eran figuras. Y eran básicamente figuras de alta crítica social, donde se hacían la burla incluso de los propios dioses, ¿no? Hay un graffiti en Pompeya muy famoso
que es la figura de Vulcano, que es el dios del fuego, ¿no es cierto? Que siempre está como herrero ante el fuego y tiene un pene de este tamaño, ¿no? Y dice, ¿no? Esta ciudad está más caliente que la verga de Vulcano. Entonces hay toda una cuestión que es un meme, si te das cuenta, ¿no es cierto? Y las redes sociales han contribuido a que este medio de expresión se convierta realmente en un fenómeno. Es un fenómeno social, ¿no es cierto? Se han escrito libros incluso ya sobre la función política del meme, pero no solamente tiene funciones políticas, tiene funciones a todo nivel. Ya. Ahora, último punto. Sería interesante en el futuros podcasts o alguna otra ocasión que te invitamos a hablar específicamente sobre la cultura de la cancelación, porque yo creo que eso da para largo, para mucho, pero es un tema muy, muy aparte, ¿no? Quería hablar sobre cosas, hablando de tópicos, ¿no? Para preparar el programa. Mencionaste la participación política, ¿no? No sé qué tanto te quieres meter a eso, pero también hablar de los límites, las oportunidades y también cuando están mal ejercidas. Ya. En primer lugar, yo estoy absolutamente convencido de que las redes sociales han implementado una cultura política y han duplicado esa necesidad humana de hacer política. Pero lo que tenemos que ponernos de acuerdo y fijar bien es que política no significa solamente la opinión de los políticos ni la vida partidaria. ¿Qué es la política? La política básicamente es la capacidad del ser humano para su interpelación. Entonces, el metalero que sale a la calle, ¿no? Todo greñudo, tatuado, con piercings hasta en el ojete y con una cara de un diablo ahí, te está interpelando a la sociedad y te está diciendo: yo no creo en tus valores, cabrón, no creo en tu Dios, no creo en tus principios. Y eso es política, no hay nada más político que eso. Entonces, a partir de ese momento, si tomamos en cuenta esa acepción de lo que es política, la política de verdad, digamos, todos o gran parte de nosotros en las redes sociales hacemos política y por tanto participamos activamente de la política porque estamos interpelando. Y lo otro es que como nunca antes, es decir, como veíamos al principio, como los ciudadanos no tienen acceso a los medios tradicionales, pero el ciudadano siempre ha puteado contra los políticos, contra sus autoridades, contra el alcalde, contra el bache de su casa, ¿no es cierto? Entonces, eso lo hacía en el territorio de sus amistades, en el territorio de lo social, físicamente hablando, o en el territorio de su familia. Pero ahí se quedaba. Y ahora que tiene Facebook, esto se ha multiplicado de tal forma que le ha permitido a la gente mostrar su descontento, o mostrar sus ideas, o mostrar su favoritismo. Y pues eso, sin lugar a dudas, es un hecho absolutamente positivo, ¿no es cierto? Por más de que el 80% de los comentarios sean intrascendentes o pelotudos, pero es absolutamente positivo, porque finalmente todos tienen derecho a expresar su deslumbramiento ante un político como el Camacho, o todos tienen derecho a expresar su odio ante un político como el Evo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que... Y creo que el anonimato en este caso funciona muy bien para las personas que quieran descargarse, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo crear una cuenta de Facebook con un email, ponerme cualquier nombrecito y ya putear contra ciertos actores políticos. Entonces creo que el tema de las redes sociales con el anonimato siempre casi va a veces de la mano, ¿no? Si yo quiero ser alguien que siempre tiende a querer afectar a un político o algo, me creo una cuenta falsa y empiezo a publicar cada comentario en su red social, ¿no? Pero también es peligroso. Pero mi punto de vista frente a eso es decir que pese a las ventajas que tiene y que funcionan en situaciones, por ejemplo, cuando existe persecución o cuando existe un Estado que te controla hasta el último resquicio de tu pensamiento, por sociedades como Cuba o sociedades como China o como sociedades como Corea del Norte, donde hay un control, efectivamente ahí el anonimato, y más que el anonimato, el seudónimo, que siempre ha existido, funciona, ¿no es cierto? Pero en sociedades donde relativamente está garantizada la libertad de expresión, a mí no me cabe mucho en la cabeza el hecho de crear una cuenta falsa, porque me parece que es un acto en el cual
por lo general, si tú ves los usuarios, utilizan eso más que para mostrar su disidencia, para insultar al otro, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí los guerreros de uno y otro lado lo que hacen es pelotudear, ¿no? O sea, claro, insultar y mostrar un nivel bajísimo. Pero sí funciona en determinadas circunstancias. Igual nunca va a ser lo mismo, por ejemplo, hacer una manifestación, una huelga de hambre en la puerta de la alcaldía, o usar un hashtag, por ejemplo, de tu historia, ¿no? Claro, no, o sea, ni lo físico está muy lejos, pese a las ideas que tienen gente muy progresista, digamos, que piensan que lo virtual ya está sustituyendo lo físico, pero lo físico en países como el nuestro todavía va a pervivir. O sea, fíjense el ejemplo, ¿no es cierto? La oposición de este país, la oposición al MAS, no entiende que las victorias consecutivas que tiene el Evo no ha sido por el uso de los medios, ha sido porque está ahí, porque está en reuniones, porque se junta con la gente. Y en nuestro país, un país que se ha establecido, como en toda Latinoamérica, a partir de la figura del caudillo, a la gente pues le gusta ver a su líder, le gusta abrazarle, le gusta sacarse selfies, tocarle sus huevos y decir, puta, te amo. Y eso es lo que ha hecho el Evo durante toda su trayectoria como presidente, y aún así. Y el rato que la oposición entienda eso, tiene que actuar de la misma manera, porque si sigue actuando vía Facebook y creyendo que las redes van a solucionar todo, entonces van a seguir pajareando, porque eso es lo que tú decías, Luchito. O sea, lo físico todavía es muy importante y trascendente en la vida política, pero en la vida social y en la vida cultural, ¿no es cierto? Yo al principio de la pandemia he disfrutado muchísimo con conciertos virtuales, ¿no? Con streamings. He visto conciertos fabulosos. Pero puta, no es lo mismo. No es lo mismo. Claro, pues de igual forma. Triste mi vida. Ya. De igual forma, las redes crean un impacto muy potente, ¿no? Por ejemplo, tal vez en Estados Unidos el uso de redes sea mucho más efectivo que en países que todavía Bueno, igual en Estados Unidos lo físico es bastante importante, ¿no? Pero muchos ya gobiernos están tomando en cuenta que invertir y poner planes de estrategias de comunicación en redes es fundamental, ¿no? Sí. No, yo creo que lo que pasa en los países desarrollados, y no necesariamente Estados Unidos, aunque lo ponemos siempre como modelo, pero en los países, digamos, altamente avanzados en su concepto democrático y de participación política. Te pongo el caso de los escandinavos, ¿no? Dinamarca, Suecia, Finlandia, esos han sabido perfectamente equilibrar lo virtual con lo presencial, con lo físico, y ahí su éxito, ¿no es cierto? Va a ser muy interesante, ¿no? Como en años futuros, prácticamente las redes sociales ya van a ser parte de los libros de historia, ¿no? No solo en el país, en Estados Unidos, por ejemplo, con el Capitolio. Acá todos los fenómenos que ha pasado, ¿no? Vamos a poder leer tal persona fue arrestada por un tweet o por una publicación en Facebook, ¿no? Ya son parte de... No, y además ya pasa. Si tú ves en los juzgados, ya los abogados, los fiscales, como prueba utilizan publicaciones del Facebook, ¿no? Yo no sé si es para bien o para mal, pero ya es una prueba. O sea, ha dicho, claro, este cabrón me ha insultado, aquí está su publicación. Lo ha borrado, pero aquí está impreso. Claro. Le sacas los perros, además, sacan screen, ¿no? Porque te das cuenta cómo una herramienta que nació para ser amigos y para buscarte pareja, ¿no? Ahora tiene la seriedad, digamos, muy jodido, ¿no? Sí. Bueno, si tienes alguna pregunta, ¿no? Javi, ¿y qué opinas, bueno, para sacarte un poco de la zona de confort, en tema de empresas, digamos, participar políticamente, qué sé yo, en redes sociales? ¿Una empresa tú crees que pueda dar su tamaño, o sea, su posición política con respecto a ser opositor, oficialista? ¿Crees que es necesario que una empresa pueda hacerlo si es que quiere? Mira, la pregunta esencial aquí es: ¿quiénes constituyen una empresa? ¿Robots? Personas. Las personas son fundamentalmente seres políticos. Ya Aristóteles decía, es el homo politicus, ¿no es cierto? Entonces, los que representan a la empresa, como todo ser humano, no solo están autorizados y es legítimo que den su opinión política, pero esa opinión política tiene que estar en función
de cuáles son, si quieres, las metas, lo que ahora se llama la visión, misión de las empresas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por supuesto que una empresa puede pronunciarse políticamente, siempre lo han hecho, siempre. Ahora ya no. Pero, por ejemplo, la Federación de Empresarios Privados de Bolivia, a partir de los años 70 y concretamente a partir de los años 80, era una institución que tenía una línea política y la decían, la hablaban, la manifestaban sin ningún problema y era absolutamente positivo y además absolutamente sano para la actividad política. Entonces, el hecho de que una empresa no quiera mostrar una afinidad política determinada es básicamente porque es la actitud de quien quiere quedar bien con todo el mundo y es parte de lo políticamente correcto. Entonces, si les toca a ustedes como empresarios en algún momento tener que dar una actitud o una visión política, primero lleguen a un acuerdo entre ustedes cuál es la visión política y díganla, no sean maricas. O sea, claro, no se pueden quedar con la idea de no decir, ¿no? Exacto. Buenísimo. Ahora sí, ¿había algo que se te haya quedado con en el pecho que quieras que se nos haya pasado a nosotros? No, creo que más bien ha sido una charla muy productiva y muy linda. Y pues, como tú dices, Luchito, en otra oportunidad ya podemos hablar de otros temas y sacar a relucir algunos de nuestros odios más profundos. Genial. ¿Tu libro sigue a la venta? ¿El último? Sí, el último, Yo Basura en Pandemia, está a la venta en la librería Achayhuasi. Librería que Achayhuasi, ya saben, pueden pasar a dar una ojeada. Y con eso cerramos el programa. Un gustazo como siempre, Javi. La verdad creo que ha rendido muchos frutos de esto. Lo vamos a subir completo y lo vamos a estar subiendo por partes para que la gente pueda ver también estos pequeños fragmentos. Y la verdad, muchas gracias por... No, yo el agradecido. Gracias por reencontrarnos. Y pues a todos los escuchas, a todos los oyentes, perdón, no los olientes, a todos los malolientes de este programa, un saludo especial y un abrazo especial. Sí, gracias, Javi. Creo que ha sido un podcast muy productivo. Y ¿sabes qué? Quisiéramos tenerte en futuros podcasts para hablar de temas mucho más centraditos, ¿no? Así vamos a tener. Cuando quieran ustedes, chicos, un abrazo para los tres. Gracias.